El pastor reformado, una versión resumida de la versión original. 1. El cuidado de nosotros mismos. Nota introductoria. Tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Hechos 20, 28, Ra. Me propongo hablar sobre este texto en la siguiente manera. Primero, consideraré lo que significa tener cuidado de nosotros mismos. Segundo, mostraré el por qué debemos tener cuidado de nosotros mismos. Tercero, aclararé lo que significa tener cuidado del rebaño. Cuarto, mostraré la forma en que debemos tener cuidado del rebaño. Quinto, mostraré algunos motivos por los cuales debemos tener cuidado del rebaño. Finalmente, haré algunas aplicaciones de este tema. Sección 1. La naturaleza de este cuidado. 1. Primeramente, tenga cuidado de usted mismo. Asegúrese de que ha sido verdaderamente convertido. Tenga cuidado de no estar predicando acerca de Cristo a otros, mientras que usted mismo esté sin Cristo. Se les ha prometido una recompensa gloriosa a los fieles predicadores del Evangelio, pero usted jamás disfrutará de esta recompensa, a menos que usted mismo haya recibido primeramente el Evangelio. Hay muchos predicadores que están ahora en el infierno, quienes advertían muchas veces a sus oyentes de la necesidad de escapar de él. ¿Acaso espera que Dios le salve a usted por haber ofrecido el Evangelio a otros, mientras que usted lo rechaza? Dios nunca prometió salvar a los predicadores, sin importar cuán dotados fuesen, a menos que ellos fueran convertidos. Ser inconverso es terrible, pero ser un predicador inconverso es mucho peor. ¿Acaso no tiene miedo de abrir su Biblia y leer acerca de su propia condenación? Cuando usted predica el Evangelio, ¿acaso no se da cuenta que está incrementando su propia culpa, al rechazar al Salvador que proclama? Sin embargo, es común que un predicador inconverso no se percate de su propia condición. Diariamente tiene contacto con verdades preciosas y exteriormente vive una vida santa. Él denuncia el pecado en otros y les anima de vivir una vida santa. Cuán trágico es morir de hambre teniendo el pan de vida en las manos y animando a otros para que coman de él. Si esto es verdad acerca de usted, entonces le aconsejo que se predique a sí mismo antes de continuar predicando a otros. ¿Acaso le ayudará en el día del juicio decir: Señor, Señor, he predicado en tu nombre, solamente para escuchar las terribles palabras apártate de mí, no te conozco? Le aconsejo que confiese sus pecados delante de su grey y les pida que oren por la conversión de su ministro. No es inusual encontrar ministros que sean inconversos. Su predicación será fría y sin vida, si Cristo no está en su corazón. Ojalá que cada estudiante de teología, especialmente en los seminarios, entendiera esto. ¿De qué vale estudiar si esto no nos conduce al conocimiento de Dios y de su gracia salvadora? Si Dios en su misericordia salva a estos ministros, entonces, ellos tendrán un conocimiento de él que jamás se hubieran imaginado. No se puede conocer nada correctamente, a menos que se conozca de Dios. Nada en el universo entero puede ser conocido correctamente, a menos que sea conocido en relación con su Creador. Cuando Dios creó al hombre era perfecto y vivía en un mundo perfecto. Todas las cosas revelaban la gloria de Dios. Si el hombre no hubiera pecado, habría incrementado continuamente su conocimiento de Dios y de sí mismo. Pero, cuando el hombre buscó el conocimiento para sus propios fines, entonces perdió el verdadero conocimiento de Dios y de su creación. El conocimiento que obtuvo resultó ser vano y vacío. La obra de Cristo nos restaura por medio de la fe, a la pureza, la obediencia y el amor en los cuales el hombre fue creado al principio. Por lo tanto, los hombres más santos son los mejores estudiantes de la creación divina. El estudio de la ciencia no tiene valor, a menos que se esté buscando a Dios en la ciencia. La única sabiduría verdadera consiste en ver, adorar, amar y deleitarse en Dios, tal como Él se ha revelado en su creación. Por lo tanto, es un peligro en la educación anteponer otras materias al estudio de Dios. La teología debería ser primero y ser la guía en todos los demás estudios. La naturaleza debería ser leída como uno de los libros de Dios que Él hizo para revelarse a sí mismo. El libro de Job y los Salmos nos enseñan que la ciencia y la teología están más íntimamente relacionadas de lo que muchos piensan. Por lo tanto, ruego a todos los maestros cristianos a que hablen a sus alumnos acerca de Dios y la salvación, juntamente con las otras ciencias. No piense que son demasiado jóvenes para entender la palabra de Dios. Usted no tiene idea de cuáles pudieran ser los efectos de sus palabras en el futuro.
Usted se encuentra en una posición especialmente privilegiada de poder ser escuchado por los jóvenes. Cuando la religión es tratada como cualquier otro tema, tiene muy poco impacto sobre los oyentes. Cuán pocos alumnos son serios y piadosos. Usted no pudiera hacerles mejor servicio que el de ser un instrumento en el propósito de Dios, para su conversión. 2. Sea diligente en mantenerse en una buena y saludable condición espiritual. Primero predique sus sermones a sí mismo. Su pueblo se fijará si usted ha pasado mucho tiempo con Dios y serán beneficiados. Lo que ocupa más su corazón se comunicará más eficazmente a ellos. Confieso que cuando mi corazón está frío, entonces mi predicación es fría. Si nuestro amor, fe o reverencia disminuyen, pronto se manifestará en nuestra predicación, quizás no tanto en lo que predicamos sino en la manera en que lo hacemos. Y nuestro pueblo sufrirá. Por otra parte, si estamos llenos de amor, fe y celo, entonces nuestro ministerio traerá refrigerio y aliento. Hermanos, guarden sus corazones para mantenerlos libres de las concupiscencias, las pasiones y la mundanalidad. Mantengan su fe, su amor y su celo. Pase mucho tiempo en comunión con Dios. Si no hace esto, entonces todo irá mal. Usted debe obtener de Él, el fuego celestial para consumir sus sacrificios. Si su fervor es artificial, usted no puede esperar la bendición de Dios. Los pecados vergonzosos y las herejías comienzan normalmente con desviaciones pequeñas. Frecuentemente Satanás se aparece como un ángel de luz para atraerle hacia las tinieblas. Si usted cede ante el orgullo o cae en el error, entonces usted será una maldición en lugar de una bendición para el pueblo de Dios. Por lo tanto, tenga cuidado tanto para su propio beneficio, como para el de otros. Yo pienso que un ministro debería cuidar su corazón especialmente antes de ministrar en público. Lea algún libro espiritualmente estimulante o considere la gran importancia de su mensaje o piense en las grandes necesidades espirituales de su grey. Suba al púlpito en el celo del Señor, para que los corazones de los oyentes puedan ser calentados, antes de salir del servicio. 3. Asegúrese de que su estilo de vida no contradiga su enseñanza, de otro modo, terminará deshaciendo todo el bien que pudiera haber hecho. Si nuestras vidas son inconsistentes, la gente pronto pensará que hay muy poca verdad en el cristianismo y que nuestra predicación es solamente palabrería. Si lo que decimos es en serio, entonces pondremos en práctica lo que decimos. Una sola palabra de soberbia, una explosión de enojo, o un solo acto egoísta pueden destruir rápido todas sus labores. Si usted no anhela el éxito del Evangelio, entonces, ¿por qué está en el ministerio? ¿Acaso no está preparado para aguantar insultos y ofensas? ¿No está dispuesto a controlar su temperamento, a mortificar su orgullo y a acomodarse a los pobres para ganar almas? Es extraño ver cómo algunos predican muy cuidadosamente, pero viven descuidadamente. Debemos tener mucho cuidado de ser hacedores de la palabra y no solamente habladores, engañándonos a nosotros mismos. Vea STG 1:21. Debemos ser tan cuidadosos acerca de nuestra forma de vivir, tal como somos cuidadosos para predicar. Si deseamos ganar almas, entonces esta será nuestra meta, tanto cuando estamos en el púlpito, como cuando estamos fuera de él. Sea diligente para usar toda su vida para Dios y no simplemente su lengua. Mantenga una conducta y una forma de hablar que sean irreprochables. Su vida debería condenar el pecado e inspirar la piedad en todos los aspectos. Si usted quiere que el pueblo cuide bien a sus familias, entonces, usted debería cuidar bien a la suya. No hay nada que se compare con la mansedumbre y la autonegación como medios para vencer los prejuicios. Resista la tentación de usar su autoridad para presionar a la gente a la sumisión y a la obediencia. Sea amigo de todos, especialmente de los miembros pobres de su iglesia. Esto puede ser un camino eficaz para hacer mucho bien. Le ruego que sea generoso y compasivo. Use sus recursos materiales para suplir las necesidades de otros. Provea libros espirituales y edificantes para su pueblo. No es un verdadero creyente aquel que rehúsa compartir lo que tiene cuando Cristo se lo pida. Si más ministros practicaran la autonegación, esto abriría más corazones para recibir el mensaje de su predicación. La religión sin autonegación es hipocresía. No es necesario que vivamos como en un monasterio, no obstante, debemos usar todo lo que tenemos para Cristo. 4. Tenga cuidado de no caer en los pecados que usted condena en otros. ¿Cómo puede exaltar a Cristo como Señor, si usted está quebrantando sus leyes? Es más fácil condenar el pecado que vencerlo. Tenga cuidado de mantener su cuerpo bajo disciplina.
No sea que, después de haber predicado a otros, usted mismo venga a ser descalificado. 1 Cor. 9:27. 5. Asegúrese de tener lo que se necesita para ser un buen ministro de Jesucristo. Hay muchas dificultades por resolver, aún en las cosas más básicas del cristianismo. Tenemos deberes que son demasiado difíciles para muchos. Tenemos que advertir a nuestro pueblo acerca de muchas tentaciones sutiles para que puedan escapar de ellas. Tenemos que vencer muchos prejuicios y mucha obstinación. Se necesita mucha capacidad para hacer que la verdad sea clara ante la conciencia de cada quien. Se requiere mucho conocimiento para contestar todos los argumentos engañosos contra la verdad. Se necesita mucha sabiduría para aconsejar. ¿Acaso esto es algo que cualquier persona puede hacer? ¿No piensa usted que es necesario hacer un gran esfuerzo para equiparse a fin de cumplir una obra tan exigente? Escatimar sus estudios no le ayudará a ser un buen predicador. Solamente Dios nos puede ayudar y equipar, pero si nosotros somos flojos y negligentes en el uso de los medios que Él nos ha dado, esto apagará el espíritu. Por lo tanto, no pierda más tiempo. Estudie, ore, investigue y practique. Este es el camino para mejorar sus habilidades. Sección 2. Motivos para tener cuidado de nosotros mismos. 1. Tenga cuidado de sí mismo porque usted, igual como los demás, tiene un alma que ganar o perder. Usted pudiera predicar el Evangelio y aún guiar a otros hacia Cristo, pero sin santidad usted jamás será salvo. Usted puede predicar acerca de Cristo y sin embargo descuidarlo. Usted puede predicar acerca del Espíritu y estar resistiéndole. Usted puede hablar acerca de la fe y permanecer incrédulo. Puede enseñar acerca de la conversión y permanecer inconverso. Y usted puede predicar acerca del cielo, mientras que permanece viviendo mundanamente. Usted pudiera ser el predicador más grande del mundo, pero sin la gracia de Dios en su corazón, usted quedará como no salvo. Los predicadores del Evangelio serán juzgados por el Evangelio. Por lo tanto, tenga cuidado, porque usted tiene un alma que será salva o perdida eternamente. 2. Como todos los demás, usted tiene una naturaleza caída con tendencias pecaminosas. Si Adán, siendo sin pecado, cayó porque no tuvo cuidado, cuanto más, deberíamos tenerlo nosotros. Tal como una pequeña chispa puede comenzar un incendio forestal, así también un pecado conduce a otros. Aún los creyentes más santos tienen en sus corazones los restos del orgullo, de la incredulidad, de la ambición egoísta y de todo tipo de pecado. Somos seducidos fácilmente por la necedad y la concupiscencia. Y entonces, nuestro juicio se distorsiona, nuestro celo se enfría y nuestra diligencia se debilita. Si usted no tiene cuidado de su traicionero corazón, muy pronto éste encontrará una oportunidad para engañarle. Los pecados que usted pensaba que habían sido desarraigados hace mucho tiempo, revivirán. Puesto que usted es tan débil y propenso a pecar, debe tener mucho cuidado de sí mismo. 3. Tenga cuidado porque usted es un blanco especial de Satanás. Como siervo de Cristo, usted representa una amenaza seria para el poder de Satanás. Él sabe que si usted cae, entonces su grey será una presa fácil para él. Él usará en contra suya las más sutiles sugerencias, las tentaciones más persistentes y los ataques más feroces. Satanás puede disfrazarse como un ángel de luz. Él puede engañar fácilmente a los hombres más inteligentes sin que ellos se den cuenta. Usted puede pensar que está avanzando mucho en su fe, cuando en realidad usted ha traicionado a Cristo. Usted no verá el hilo y el gancho, mucho menos el sutil pescador, mientras que él le está tentando con su anzuelo. Este anzuelo será tan idóneo para su naturaleza y su temperamento que usted será fuertemente atraído por él. Si Satanás tiene éxito en arruinarle a usted, entonces le usará para arruinar a otros. Será un triunfo para Satanás que usted sea infiel o que caiga en pecado. Él reprochará a la Iglesia diciendo: este es su piadoso predicador. Se gloriará contra Cristo y le dirá: yo puedo convertir tus mejores siervos en traidores. Finalmente, le acusará de haber manchado y desacreditado su oficio. Por lo tanto, tenga cuidado de no dar a Satanás la oportunidad de jactarse sobre su caída. 4. Tenga cuidado de sí mismo, porque muchos ojos están puestos sobre usted. Si usted cae en cualquier sentido, todo el mundo escuchará la triste noticia. Otros pueden pecar sin que muchos lo noten, pero usted no. Usted debería dar gracias porque esto le ayudará a tener cuidado. Por lo tanto, viva como alguien cuya vida está expuesta públicamente a la vista de todos. Hay personas maliciosas que estarían dispuestas a deleitarse en sus más pequeños errores.
Si ellos no pueden encontrar ninguna falla, estarán dispuestos aún a inventarlas. Por lo tanto, cuán cuidadosamente deberíamos vivir ante los ojos de tantos maliciosos observadores. 5. Tenga cuidado de sí mismo porque sus pecados involucran mayor culpabilidad. Puesto que usted sabe más que otros, entonces usted peca contra más luz. B. Sus pecados involucran más hipocresía. Su tarea es la de predicar contra el pecado, exponiendo su naturaleza vil. ¿Acaso puede usted privadamente ser indulgente? ¿Será un enemigo del pecado en público, pero su amigo en lo secreto? C. Sus pecados son más traicioneros. Cada creyente declara su lealtad a Cristo en contra del pecado. Como un ministro, esa lealtad es mayor. Cada vez que usted predica acerca del pecado o el juicio, y cada vez que administra el bautismo o la cena del Señor, esto implica su rechazo del pecado y su unión con Cristo. ¿Qué clase de traidor sería si abrigara lugar en su corazón para el pecado? 6. Tenga cuidado de sí mismo porque sus deberes requieren una gracia especial. Los dones y las habilidades inferiores pueden ser suficientes para los deberes menos exigentes. Sin embargo, si usted llega a ser ministro del Evangelio, necesitará más que una cantidad ordinaria de gracia. Usted debería asegurarse de que Dios realmente le haya llamado y equipado para esta obra. Algunos quienes habían servido a Cristo en una posición menos exigente, han entrado al ministerio solo para traer un desastre sobre la Iglesia. Si usted quiere pelear las batallas del Señor y sobrellevar las cargas del ministerio, entonces, ciertamente tendrá que tener mucho cuidado de sí mismo. 7. Tenga cuidado de sí mismo, porque la honra del Señor depende de usted. Entre más cerca que estamos de Dios, nuestros fracasos traerán más deshonra a su nombre. Para un creyente verdadero la honra de Dios es más preciosa que la vida misma. ¿Pudiera usted soportar que la gente echara en la cara de Dios la suciedad de sus propios pecados? Piense acerca del dolor que los demás creyentes sufrirán a causa de sus ofensas. Por lo tanto, tenga cuidado respecto a cada palabra y cada determinación que usted toma, porque la reputación de Dios ante el mundo es su responsabilidad. Si usted falla, Dios restaurará su propio honor, pero su propia vergüenza no será quitada tan fácilmente. 8. Tenga cuidado de sí mismo porque el éxito de su obra depende de esto. Rara vez Dios usa hombres que no son aptos para la gran obra del Evangelio. ¿Espera usted que Dios usará a hombres que vivan para ellos mismos y no para su gloria? Algunos entran al ministerio como una carrera o para ganar el respeto y una reputación para sí mismos, o por algún otro motivo egoísta. ¿Acaso debería sorprendernos el hecho de que Dios no bendiga tal ministerio? Los resultados de su obra son solamente lo que esperaríamos de agencias humanas y naturales. B. ¿Puede usted esperar el éxito, si es un ministro infiel o descuidado en su trabajo? Si su fe es solamente intelectual y su fervor es pura emoción, entonces su predicación será inútil. ¿Acaso puede usted llamar seriamente a los pecadores a arrepentirse, si usted nunca ha apreciado la vileza del pecado y el valor de la santidad? ¿Puede usted tener compasión de otros y tratar de conducirles a Cristo, si no ha tenido compasión de sí mismo y tampoco ha acudido a Cristo? Es imposible amar a otros más que a sí mismo. Usted no puede advertir a la gente acerca del infierno, si usted no cree en él. Si usted quiere ganar almas, entonces debería creer firmemente en la palabra de Dios, en la vida venidera y vivir una vida llena de celo y santidad. Aquellos que descuidan sus propias almas no son aptos para cuidar a otros. C. ¿Acaso es posible pelear contra Satanás, si usted es su siervo? La persona inconversa es el siervo de Satanás. Este es el por qué muchos ministros religiosos son enemigos de Cristo. Ellos pueden hablar sobre Cristo y la piedad, pero en lo secreto pueden estar haciendo todo lo que es contra él. Calumnian a todos aquellos que aman a Cristo llamándolos hipócritas o fanáticos. El enemigo más peligroso es aquel que está en medio de nosotros. Ellos pueden dar la apariencia de ser predicadores ortodoxos, pero por dentro son controlados por la mundanalidad, el orgullo, la incredulidad y una aversión a la piedad. Los hipócritas pueden parecer sinceros porque es más fácil hablar contra el pecado que vencerlo. Ellos pueden estar felices cuando otros se arrepienten, pero al mismo tiempo pueden continuar disfrutando sus concupiscencias secretas. Usted no puede pelear seriamente contra el pecado y Satanás, a menos que verdaderamente los odie como los destructores de las almas de los hombres y los enemigos de Cristo. Muy lejos de odiar el pecado, un no creyente lo ama más que todo. Tal hombre está totalmente incapacitado para conducir al pueblo de Dios y rogar a otros para que renuncien al mundo y la carne.
La gente no tomará en serio al hombre cuya vida no concuerda con su predicación. Pensarán que no habla en serio, porque no hace lo que dice. Si alguien dice que la casa está incendiada mientras que se relaja en un sillón, todos pensarán que está bromeando. La gente está dispuesta a creer lo que ve más que lo que escucha. Pensará que su predicación en contra del pecado es pura palabrería, si observa que usted es egoísta, mundano o descuidado. Sería como decirles: no hay ningún daño o peligro. Si usted falla en corregir su propio comportamiento y manera pecaminosa de hablar, ellos pensarán que estas cosas no son importantes. Además, esto les dará un pretexto para criticar a los ministros más piadosos diciendo: ellos nos inquietan con su predicación sobre el juicio y el infierno, mientras que usted se ríe y bromea con nosotros. Ellos pensarán que usted predica solamente porque le pagan. ¿Acaso es apto hacer un ministro de Cristo a aquel que habla de Cristo los domingos, pero entre semana vive para agradarse a sí mismo? Finalmente, recuerde que el éxito de sus labores depende enteramente de la bendición del Señor. Cristo ha prometido a sus siervos fieles que su presencia estará con ellos, que su Espíritu Santo morará en ellos, que sus palabras estarán en sus labios y que Satanás será derrotado ante ellos. Pero estas promesas no son para sus siervos infieles. De hecho, la infidelidad le provocará a abandonarlo y a traer ruina sobre todas sus obras. En su soberanía, es posible que Dios pudiera usarle para hacer algún beneficio a su pueblo, pero eso sería algo inusual.